inside your bedroom. We stopped counting the days, lost in the rhythm. Physical silence. Hola, muy buenas. Estamos en este segundo episodio de este feminismo de estar por casa. Hola, Azucena, ¿qué tal? Hola, Manu Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? y todo Nada, eso? fenomenal, pues trabajando y criando. Muy bien, ¿Qué más? claro. Se puede pedir. ¿Qué más se puede pedir en la vida? En este episodio vamos a hablar de una cosa importante, que es la consecución de los derechos civiles, de cómo se disfrutan y de quién, pues es importante también reflejar muchas veces quién consigue las cosas y en qué momento histórico se van consiguiendo para que luego hoy las podamos disfrutar, además las podamos disfrutar casi sin darnos cuenta. Efectivamente. Y es un poco el objetivo de este episodio de hoy, ¿vale? Como sabéis que siempre hacemos una recomendación de un libro, en este os vamos a recomendar, el libro se llama El voto femenino y yo, mi pecado mortal, Voto femenino y yo, mi pecado mortal, de Clara Campoamor. Es un libro que escribe la propia Clara Campoamor, ya en el exilio, una vez que se fue de España, y refleja todo su proceso, el proceso de la consecución del voto femenino en las Cortes Republicanas, y sus emociones, sus expectativas, sus referencias y las consecuencias que para ella tuvo la consecución del voto. Es muy interesante porque lo escribió la propia Clara, y por eso es muy interesante. Así es que el voto femenino y yo, mi pecado mortal, de Clara Campoamor. Os va a gustar, ya veréis. Y bueno, vamos a hablar de los derechos civiles, y es muy probable que nos parezca casi impensable que hace tan solo 100 años casi ninguna mujer del mundo pudiera votar. Y desde luego no podían hacerlo en España, no pudieron hacerlo hasta que en 1931 en las Cortes Constituyentes de la Segunda República se consiguió el voto gracias al empeño, el encabezamiento y el coste personal que le ocasionó a Clara Campoamor, la diputada republicana Clara Campoamor, conseguir el voto femenino para las mujeres españolas. Es posible que no seamos conscientes de esto, que no valoremos los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos que nos convierten en ciudadanos y en ciudadanas, porque es algo con lo que nacemos, es algo que ya nuestra sociedad y nuestras generaciones pues hemos nacido con ellos, y es muy probable que no los valoremos. Y eso también hace que no seamos conscientes de lo débiles que son, y de que cuando las cosas se tambalean son los primeros derechos en caer. Dijo Simone de Beauvoir a mitad del siglo XX en su libro El segundo sexo que bastaría una crisis política, religiosa, económica, cultural para que los derechos conseguidos por las mujeres decayeran. Y esto puede parecer una exageración, una barbaridad. No lo es. Pero preguntar a las mujeres afganas que vieron como todos sus derechos, toda su vida se perdía de la noche a la mañana simplemente por un cambio de régimen religioso. Pasaron a ser no solo menores de edad, sino que volvieron a ser propiedad de su marido. Pasaron a ser tanto como este sofá o como ese cojín. Dejaron de ser personas. Porque cuando pierdes los derechos civiles, pierdes esa condición de persona dentro de tu sociedad. Pierdes la capacidad de decidir, de participar, de estar en sociedad y de ser una persona. Y preguntarles si no también a las personas migrantes en Estados Unidos, como sin haber hecho nada en muchos casos, sin un proceso por medio, sin ninguna decisión judicial, están viendo cómo no solo son expulsados del país, sino que muchos de ellos están siendo internados en esos nuevos campos de concentración en El Salvador, que está siendo una aberración contra los derechos humanos y los derechos civiles. Esas personas que la mayoría no han hecho nada, simplemente están en ese país de golpe privados de todos sus derechos y de toda su condición de ciudadano. Y eso es una cosa que está pasando en un país democrático, Estados Unidos, la gran democracia del mundo, ¿no? O eso decían de la democracia. Y es que este es el orden, ¿no? Ya lo dijo Aristóteles en su momento, que el orden era hombre, niño, mujer. Oh, tenemos el cuco. Después de esta interrupción. Después de la interrupción del cuco. Bueno, es que esto es lo que tiene de hacer un programa en una casa, ¿no? Que está guay, pero que... Feminismo de estar por casa. Pero tiene sus cosas, tiene su reloj del cuco que molesta. Lo que decía, que Aristóteles dijo, ordenó la sociedad. Aristóteles es el padre de las sociedades tal y como las entendemos. Nos ordenó de la siguiente manera: hombre, niño, mujer y esclavo. Sí. Todo eso, muchos años después, sigue rigiendo un poco la sociedad. Después de todo eso hubo un gran pacto de hombres libres, de hombres blancos libres, que decidieron empezar a construirlo todo, solo con sus normas, solo con sus deseos y solo con sus necesidades. Toda la sociedad se construyó desde entonces solo teniendo en cuenta ese orden. Primero estaban los hombres, sí. y luego todo lo demás. Y el resto además no importó.
y cuando tienen que empezar a caer derechos civiles, caen en ese orden inverso. Primero, los esclavos ya no quedan esclavos, pero trabajadores pobres, Bueno, humildes, esclavitud moderna. esclavizados y explotados son los Sí. primeros en caer. Mujeres, derechos de las mujeres segundas en caer. También vemos como en Estados Unidos el derecho del aborto o la interrupción voluntaria del embarazo ha caído en muchos estados y como hay una ola reaccionaria en todo el mundo que intenta restar derechos, primero a la inmigración, luego a las mujeres, de ahí pasaremos a los niños con el tema educativo y los hombres serán intocables como lo son siempre o los tocarán en la medida que toquen a los demás. Exactamente. Por tanto, tenemos que tener claro que estos derechos nunca son para todo, nunca están consolidados y cuando los tenemos hay que defenderlos con uñas y dientes. Para que te hagas una idea, te pido que hagas un ejercicio, que pienses en todo aquello que te hace ser ciudadano, que te hace ser ciudadana. Igual te cuesta pensarlo porque es algo que lo haces sin darte cuenta, pero piénsalo. Poder elegir un trabajo, poder ir a estudiar, poder tener un sueldo, poder tener propiedades, poder darle una cuenta corriente, poder comprarte una casa, poder tener un DNI. Es curioso como en el 31 en España el problema que había con el voto femenino es que muchas mujeres no estaban ni siquiera identificadas bien, ¿no? Porque no importaba. Y cómo el voto hizo que se identificara a todas las mujeres. Poder votar, todos esos derechos que te hacen, todas esas cosas que te hacen a ti ser ciudadano. Piensa en ellos y piensa que de repente se decide que tú, por ser quien eres, te los quitan todos. Te desprovén de todos tus derechos de ciudadanía. De golpe ya no puedes seguir estudiando, no puedes tener un sueldo, no puedes tener propiedades a tu nombre, no tienes documento que te identifique, no puedes votar, no puedes expresar tu opinión en libre, no eres nadie para la sociedad. De golpe la película de tu vida que estaba pasando, tú estás en una sala de cine, ves la película de tu vida pasar siempre hacia adelante y de golpe apagas la luz de la película de tu vida y se va a la sala a negro. Pues esa sensación es la que tenemos que intentar evitar y una forma de evitarla es lo que vamos a hacer hoy, un poco que es hablar de quién consiguió todo esto y en qué circunstancias se fueron consiguiendo todos estos derechos. Muy bien. Si Madre os mía, parece, Manu. si os parece. Manu, ¿cómo controlas el tema? Yo también quería apuntar que uno cuando va a votar, sobre todo todos los ciudadanos, pero sobre todo las mujeres, también tenemos que tener en cuenta que cuando ejercemos nuestro derecho al voto, cuando metemos la papelilla, deberíamos acordarnos de todas esas grandes mujeres que pelearon con uñas y dientes como Clara Campoamor, porque hoy tengamos ese derecho. Así es. Es que parece que estamos hablando solo de una tontería. Parece que votar es meter un papelito en una urna. No, es mucho más. Y no es mucho así. más. Si no le dejaban a las mujeres votar en aquella época, alguien piensa que les importaba su salud, sus sueños, sus deseos, alguien se preocupaba de sus necesidades, de cómo estaban. Si ya digo que uno de los problemas era que ni siquiera muchas de ellas, y esto nos puede parecer una barbaridad, pero ni siquiera muchas de ellas estaban correctamente identificadas. Claro. Como dice la gran Ana de Miguel, filósofa y feminista, todo lo que ha sido bueno y valioso para los hombres, desde la prehistoria, para nosotras no ha sido considerado así. Entonces, bueno y valioso es poder elegir tus representantes. Así es. Y no se nos dejó elegir. Claro. Hasta 1931, que es una barbaridad. En España. En España, Porque que luego... ha habido países que nos parecen muy tal como avanzados. Suiza, por ejemplo, que nadie puede dudar de la democracia en Suiza, y hasta 1970 las Sí. mujeres no pudieron votar en todas las elecciones. Efectivamente. Y además, por una cosa que nos puede parecer muy curioso, y es que en Suiza este tipo de cosas se hacen por referéndum. Y se votó muchas veces y las mujeres podían acceder a todos los niveles de votación y los hombres de su país votaban en contra de que eso ocurriera. Sí, sí, claro. Y por eso no fue hasta muy avanzado ya los tiempos, que yo creo que fue el último país del entorno europeo que empezó a votar en elecciones, en todas las elecciones las mujeres, que los hombres le permitieron a las mujeres empezar a votar en todas las Sí, elecciones. sí, de hecho las sufragistas cuando empezaron con su lucha, los hombres decían, o sea, los comentarios de los hombres eran, bueno, ya se les pasará. Es una... Así es. Bueno, pues un capricho de estas, pero ya se les pasará. Pero es que además, este tema a mí es que me apasiona y me indigna por partes iguales. O sea, los griegos se ponen e inventan la democracia, ¿no? Y dicen Sí, que efectivamente. la democracia es el mejor gobierno porque es el gobierno del pueblo, Claro. que el pueblo gobierna al pueblo, ¿no? Claro. Y bien, vale. Pero es mentira. O sea, si desde que lo pensaron en Grecia hasta el 1931 en España las mujeres no pueden votar, eso no es una democracia.
O sea, nos puede parecer, La mitad de la población. hablando somos. precisamente de esta situación, que las elecciones que hubo previas a la Constitución Republicana del 31, es decir, las propias elecciones que tumbaron a la monarquía y que instaló Sí. la República en España, no fueron unas elecciones democráticas desde el punto de que la mitad de la población no votó. Efectivamente. Y no es que no votara porque ese día dijera que dentro de su derecho a votar no participaba. O sea, no eran abstencionistas, que no les dejaban votar a las mujeres por el mero hecho de ser De mujeres. ser mujeres. Y yo me voy más atrás. Creo que el feminismo también ha sido, para la mujer ha sido un camino de grandes decepciones también con los hombres. Y ahora me voy a la Revolución Francesa, por ejemplo. Las mujeres en la Revolución Francesa estaban en la toma de la Bastilla con los críos colgados y las azadas en la mano peleando con ellos igualmente, como leonas peleando. Y cuando se estableció la República, entonces el gran Rousseau, uno de los instigadores más importantes, ideólogos de la Revolución Francesa, decidió que las mujeres habíamos nacido para hacerle la vida más agradable al hombre. Ese era nuestro único motivo de vivir. Que Y Rousseau, se nos quitaron todos los derechos. claro, que Rousseau bebía de las fuentes, entre otros, de Aristóteles y de Efectivamente, Platón, todos los- que decían eso, que la mujer era un hombre imperfecto, que cuando los dioses generaban vida, los dioses generaban vida, cuando te salía mal, es que era una mujer. Claro. Y cuando salía perfecto, era un hombre. Y que la mujer tenía valor en tanto en cuanto aportaba valor al hombre, si no, no. Y de todo eso beben los revolucionarios franceses, Ujú. que decidieron romper con las cadenas, romper Sí. con la religión, romper con los reyes que establecían orden y mando sin dejar opinar a nadie, romper con la pobreza estructural y con la nula ascenso social de la ciudadanía, Ujú. de todos, Menos de pero las no de mujeres. todas. De todas, ¿no? De hecho, se declaró la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que fue cuando... Y no era No. una expresión del hombre ¿Y las genérica. ciudadanas? No. ¿Dónde estaban las ciudadanas Era que cla- habían peleado con ellos Claro, igualmente? era claramente vamos a liberarnos de las cadenas del antiguo régimen, pero solo nosotros, solo Sí. los hombres, y no vamos Nosotras no. a hacer nada con las mujeres. Nosotras habíamos nacido para haceros la vida más agradable a los hombres y ya está. Y- Esa era nuestra única motivación de vida. Y precisamente de ahí surgió la primera ola feminista, que si queréis luego un día hacemos un programa sobre las Efectivamente, olas. sí, y Olimpia de Bus. Y más adelante en la declaración de Seneca Falls, que buscarla, que es muy interesante, en Estados Unidos en el 1848, fue la primera vez que las mujeres se reunieron y dijeron: ya está bien, queremos participar de la vida, y la mejor forma de participar de la vida política y social de nuestra comunidad es pudiendo votar. Ujú. Y además votando como un sentimiento, pues se llama la Declaración de los Sentimientos, como un sentimiento de necesidad de participar y de integrarse dentro de su Eso es. comunidad, ¿no? De que se les escuchara. Necesitaban ser mujeres escuchadas. Mm. 1848. Que estamos hablando que casi hasta 100 años después no lo consiguen en un número importante de países. O sea, el feminismo siempre avanza, pero avanza lentísimo, porque tiene Muy lento. Muy lento. un rechazo, un bloque que lo frena Claro. inmenso. Sí, y piensa también que las mujeres ya se habían incorporado con la revolución industrial al trabajo. O sea, nosotras ya podíamos trabajar en fábricas, malos trabajos, pero ya podíamos trabajar, sin embargo, no teníamos derechos como ciudadanas. O sea, nos íbamos incorporando a la vida fuera de casa, pero no podíamos decidir de ninguna otra manera nuestros derechos civiles. Es curioso como muchas veces cuando, y esto es meto un tema distinto, pero bueno, que tiene mucho que ver, cuando la gente habla del lenguaje, ¿no? Del lenguaje de género, lenguaje inclusivo, y la importancia de nombrar a las mujeres. Y es importante porque cuando no se las nombra se las excluye. Y Totalmente. en muchos países, y pasó también en Estados Unidos, en la Constitución americana, no se las dejaba votar, y la excusa que se ponía era que es que la Constitución ponía que todos los ciudadanos libres pueden votar. Y en ese los ciudadanos libres, evidentemente no estaban las mujeres. No. O sea que las mujeres saben que para excluirlas, si pones el masculino plural, se las excluye Se les de excluye derechos. directamente. Hasta que no puso hombres y mujeres o ciudadanos de ambos sexos o una referencia así, no pudieron votar las mujeres en muchos países. Ujú. Y eso es una cosa que nos hace reflexionar también de la importancia del lenguaje escrito y regulado, ¿no? Eran personas, no eran ciudadanas, porque si no podían votar no eran ciudadanas, No, eran éramos- personas no de éramos segunda. ciudadanas de derecho. Eran personas de segunda. Es importante
porque en España, después de muchos años de movimiento sufragista, después de Seneca Falls, las sufragistas británicas que hicieron mucho empuje a nivel internacional y que se les escuchó mucho y que también vino aquí su influjo, con Emilia Pardo Bazán fue también una mujer de las pocas mujeres que se las escuchaba y que hablaba del voto femenino, Carmen de Burgos, que era corresponsal de guerra, que también hablaba de la importancia de que las mujeres pudieran empezar a votar, ¿no? A formar parte de la sociedad, y todo eso lo recogió la diputada Clara Campoamor en las Cortes Republicanas, en las Cortes Constituyentes de la Segunda República, en el que se empecinó, porque si leéis el libro o veis cualquiera de los documentales o de los archivos que hay sobre la materia, veis que fue un empecinamiento conseguir el voto de las mujeres. Y además fue muy difícil, porque el argumento de lo que decía antes Azucena es que se decía que las mujeres no estaban preparadas. Claro. No erais inteligentes. No iban a votar solo por lo que eligieran sus maridos o sus curas, sus confesores. Sí. Y que por tanto no ibas a tener derecho... Iba a ser un voto dirigido, no... De hecho, había quien decía que vale que las mujeres pudieran votar, pero a partir de los 40 años. O solo mujeres con carrera universitaria, o solo mujeres porque temían la libre expresión del resto de las mujeres. Sí. Porque seguían pensando en ese orden de hombre, niño, mujer y esclavo. Que las mujeres, aunque tengáis capacidad de decisión, esa está inmadura o incompleta por vuestra condición de ser mujeres infantiles toda la vida. Clara Campoamor, que fue la consecución del voto femenino, fue uno de sus principales logros como persona en su vida, y lo dice en su libro. Aparte de otras muchas cosas, ella fue de las primeras abogadas en España que consiguió estar en sala en altos tribunales, y fue una mujer que fue muy respetada en su época, hasta la consecución y la pelea del voto femenino. Primero, durante todo el debate de la consecución del voto, la echaron de su partido. Sí, claro. La repudiaron sus propios compañeros, que le votaron en contra. Sufrió muchísimo. Clara Campoamor sufrió muchísimo. La votaron en contra sus propios compañeros de su propuesta. Ella había sido diputada con la condición del voto femenino y la votaron en contra. Tuvo que irse del país porque la culparon de que en las primeras elecciones en las que votaba la mujer ganó las derechas, y la culparon a ella, como si la culpable hubiera sido Clara Campoamor de que las mujeres pudieran votar y expresarse libremente. Sí. Y la pobre se fue a Francia. Luego sufrió la represión nazi en Francia, apoyada también por el gobierno español. Apoyada, quiero decir, la represión. Y terminó sus vidas con su compañera, con su novia de toda la vida en Lausanne. Sin volver a España, murió sin volver a ver la democracia en España. Murió la pobre sin volver a ver a las mujeres volviendo a votar libremente en el país, algo por lo que ella había defendido. Por tanto, siempre que vayamos a votar, siempre que expresemos nuestra opinión libremente, seamos hombres o mujeres, nos tenemos que acordar de todas las personas que peor lo tenía, las mujeres precisamente, que se dejaron la vida y les costó la vida su prestigio personal y su historia propia personal para que hoy fuéramos más libres, así que tenemos que pensar y acordarnos de ella. Y ella no estaba sola, evidentemente. En esa época en la época de la Segunda República fue un surgimiento importante, incluso previamente, en los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera, fue un surgimiento de un grupo de mujeres que en España empezaron ya a reivindicar derechos civiles, derechos políticos y ciudadanos por parte de las mujeres. Estoy pensando en la Residencia de Señoritas, estoy pensando en el grupo de las Sin Sombrero, la generación del 27, que si os maravillosas. Que si os parece, mujeres muy inspiradoras, que si os parece podemos hablar de ellas en otros episodios. Así que del episodio de hoy, que nos llevemos en la cabeza a Clara Campoamor como esa gran consecutora del voto femenino español. También quiero que nos quedemos en la cabeza con Federica Montseny, que fue la primera ministra, la primera mujer que alcanzó el cargo de ministra en España, fue ministra de Trabajo. También de Victoria Kent, que aunque en el debate del voto femenino no tuvo un papel especialmente lúcido o brillante, pero luego sí, fue la primera mujer que entró en un gobierno español, fue directora general de instituciones penitenciarias y modernizó toda la relación de prisiones en España, que era una cosa casi de tortura, y ella modernizó las prisiones en España. Esta no la conocía yo. Sí, Victoria Kent. Y fue muy importante. Ella tuvo un debate muy interesante en el Parlamento en contra del voto femenino. Ella era diputada y se manifestó en contra del voto femenino, porque entendía que las mujeres no estaban preparadas todavía para votar. Sí. Pero luego tuvo un papel muy importante como jurista, como dentro de las instituciones penitenciarias. Y es importante recordar a las mujeres que les abrieron la puerta por primera vez para
para empezar a demostrar su valía y su trabajo, porque hasta esa época, hasta ese momento, y solo gracias a la lucha de miles y millones de mujeres que fueron perdiendo la vida, las mujeres empezaron a dar un paso. Digo que gracias a la lucha de mujeres, porque los hombres no les abrieron ni una sola puerta. No. Grandes decepciones, grandes decepciones. Me gusta Sí. mucho la frase de que el feminismo está sembrado de grandes decepciones de muchos hombres, como hasta hablábamos de Sí, Rousseau. sí, en los grandes movimientos, en los grandes movimientos sociales, los hombres nos han abandonado. La verdad, o sea, no puedo decir históricamente ha sido así. Así es. Pasó la Sí. Revolución Francesa, pasó la Revolución Obrera, En Pas- pasó el las- Columbine, madre mía, pasó Columbine. las primeras democracias liberales Sí. de principios del siglo XX, Sí, y es muy probable que, como con cualquier tambaleo como el que decíamos antes, vuelva a pasar. vuelva a ocurrir. Sí. Así es que hombres también ya ahora tenemos que estar Ujú. también no solo con nuestros derechos personales, sino también con los de nuestro entorno. Un apunte. O dos. Para las enfermeras, Florence Nightingale estaba en contra del derecho femenino, pensaba que solo los hombres sabios debían votar, era su forma de ver las cosas, y tampoco lo tenía muy para ellos. Yo muchas veces, si te parece como apunte ya final, a mí me gusta mucho una frase que utiliza muchas veces utiliza muchas veces Amelia Valcárcel Amelia Barca. o Celia Morós, que hablan de que el feminismo es un movimiento civilizatorio, es un movimiento democratizador, y así es. España no fue una democracia hasta que las mujeres pudieron votar. Antes sería otra cosa, pero no ningún país, ninguna sociedad es una democracia hasta que todas las personas que en ella viven pueden Tienen ese derecho. votar, pueden participar de ese derecho. Por tanto, hasta que las mujeres no pudieron hacerlo, hasta que el feminismo no lo consiguió, esto no era una democracia, y en el momento que no lo puedan hacer, dejará de ser una democracia y será otra cosa que nos inventemos. Que no, exactamente. Y el feminismo solo existe en democracia porque solo existe cuando hay un poder que cuida, que protege a la comunidad, y solo hay democracia cuando el feminismo ha hecho su trabajo. Por tanto, es un movimiento civilizatorio que nos hace mejor como sociedad y como personas. Qué gran frase, Manu, me encanta escucharte, como me gusta escucharte, cuánto sabes de este Vamos, tema. vamos a Increíble. terminar ya. Y Nos nos vemos. despedimos y nos vemos en otra. Adiós.